Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Estamos muy contentos que se vayan sumando a esta transmisión, en la cual eh, estoy acompañado por tres grandes librerías a las que admiro mucho. Yo soy Mauricio Sánchez, editor en Gris Tormenta, y antes que nada quiero dar las gracias a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara por incluir en su programa eventos para profesionales del libro, a su directora, Vania Resendi, directora del Fondo Ventura. Y, y bueno, agradecer también a nuestros tres invitados. Tenemos invitados de lujo, tres librerías increíbles, aunque una de ellas se llama La Increíble, pero las tres son increíbles. Estoy muy contento de estar aquí con Paula Vázquez, de la librería Lata Peinada de Barcelona, con una sucursal recientemente abierta en Madrid. Gracias, Paula, por estar aquí con nosotros. Ya son noches bueno, no sé si estás en Argentina o estás en España. Estoy en Argentina ahora. Estás en Argentina ahora. Volví de España hace 3 días. Estoy en Argentina, mediodía es por acá. Muy bien, perfecto. Estoy también con Fernando Pérez, quien es el dueño de Notampuán, una librería justamente también en Argentina, en el barrio de San Isidro. Hola, Fernando, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Mario, querido? Todo muy bien. Qué bueno. Y estoy también con Ana Huerón, que es quien dirige La Increíble, o la librería La Increíble, que antes se llamaba La Increíble Librería. Ahí ahorita a ver si nos aclara cómo quedó lo del nombre. Está Ana Huerón desde la Ciudad de México. Hola, Ana, ¿cómo estás? Hola Mauricio, sí, justo. Quedó nada más como La Increíble, ya no somos La Increíble Librería, ya que la adquirió Gustavo Guzmán. Y bueno, dirigir creo que estaría mucho a mi lado. Hago la curaduría editorial y la gestión de eventos, pero hay un gran equipo detrás de La Increíble. Santiago Pardinas, el director general, Fernanda Cater, que es la jefa de operaciones. Tenemos como todo un equipo ahí, los libreros, mucha gente detrás en la operación. Padrísimo, muchas gracias. Bien, pues tenemos, como les decía, estas tres librerías, unas librerías que son muy representativas justamente de lo que es la librería independiente, que se destacan por la manera en que mueven su catálogo, por la calidad del catálogo que manejan, por las actividades que realizan para la promoción de sus libros. Creo yo que si hay algún librero, alguna gente que tiene pensado abrir una librería próximamente, estos tres espacios son dignos de seguir para poder pues, tener una idea de cómo se lleva a cabo este trabajo, cómo se maneja una librería, sobre todo en tiempos tan difíciles como los que tenemos ahora, y con esta idea que existe de que las librerías pues, están desapareciendo, aunque pareciera que es al revés. Ahorita vamos a hablar con ellos acerca de esta percepción. Les decía que tenemos a Lata Peinada, una librería que inició en Barcelona, en el barrio del Raval, especializada en literatura latinoamericana. Recientemente abrió una sucursal en Madrid, en el barrio de Malasaña, y antes de entrar al aire hablábamos de que explotó Lata Peinada en España. O sea, ha tenido un recibimiento increíble por parte de los lectores, por parte de los editores también españoles, pero creo que también por parte de los barrios, del barrio donde están ubicados, ya que realizan diversas actividades que ahora nos van a comentar. También Notampuán, que yo les comentaba, esta librería de Fernando, que también nos dice que cumplió o va a cumplir 38 años. Es una librería, como les decía, también de barrio, en el barrio de San Isidro, en Buenos Aires, con la característica pues que a mí me llama mucho la atención, que son sus libreras, que son las hijas de Fernando, las mellizas, Milagros y Carmela, que bueno, también hacen una labor de venta y de, no sé, a mí me gustaría que cuando terminaran esta charla entraran a su YouTube y vieran el trabajo que ellos realizan, que es verdaderamente increíble. Y bueno, teníamos también a Ana Huerón, que decía de esta librería La Increíble, en la colonia Roma, también de barrio, en el barrio de la Roma, en la Ciudad de México,
Justo ya estamos en la Condesa, perdón que te interrumpa, Mau, es que Ahora nos está en la cambiamos Condesa, que a también es un Ámsterdam barrio, 264. sí, un barrio también acá de la Ciudad de México, muy cerca del barrio anterior en el que estaban. Y bueno, pues con ellos vamos a hablar sobre cómo está el tema de las librerías independientes en este momento y si son o no son el nicho ideal para la distribución de los proyectos editoriales también independientes, ¿no? Entonces quisiera comenzar con Paula y preguntarle así a grandes rasgos rápidamente cómo inicia su librería, de dónde viene la idea, o por qué le surgió la idea de meterse a este negocio que no es negocio, supuestamente, y qué nicho querías cubrir cuando abriste este proyecto. Bueno, cuando me preguntan de dónde surgió la idea o cómo apareció, me sale responder algo bastante cursi, pido disculpas por adelantado, pero la verdad es que es un proyecto que nace un poco de una mezcla del amor por la literatura y de la amistad. Mi socio y yo, mi socio se llama Ezequiel Naya, él vive en Barcelona, pero es argentino. Los dos somos, bueno, muy lectores desde chicos, somos escritores los dos y somos muy amigos de hace muchísimos años. Y estábamos en el año 2019 compartiendo un taller literario, que también es otro cliché, otro lugar común, sobre todo en Buenos Aires, donde se levanta una piedra y aparece un taller literario, ¿no? Hay un poema de Fabián Casas que dice algo así como que por las noches se escucha el rumor de los motores de los talleres literarios. Y es un poco así en Buenos Aires. Estábamos compartiendo un taller literario y un poco después o antes del taller tomando un café o tomando un vino o algo, como suceden las cosas buenas de la vida en torno a una mesa. Teníamos ganas de hacer algo en conjunto, los dos tenemos, además de ese vínculo con la lectura y con la literatura, un vínculo profundo con la ciudad de Barcelona, porque él estaba viviendo allá, había vuelto circunstancialmente a Buenos Aires, yo viví en Barcelona hace muchos años, una temporada larga, y me habían quedado con muchos amigos y siempre buscaba alguna excusa para regresar. Y bueno, un poco así, de forma, no sé, quizás como una especie de aparición, surgió la idea de una librería, también quizás porque como lectores nos gusta mucho ir a librerías, ¿no? O sea, somos lectores que nos apasionamos por las librerías, por esos espacios, y de forma también medio así inmediata en el mismo momento, nos apareció que tenía que ser una librería, íbamos a hacer en Barcelona, y que tenía que ser dedicada exclusivamente a la literatura latinoamericana. O sea, no somos una librería de especialización, esto también es como algo que yo aclaro un poco porque hay muchas otras librerías que tienen una gran trayectoria en España, que son librerías que tienen una especialización en literatura latinoamericana, es decir, un fondo importante de literatura latinoamericana, pero nuestro proyecto se destaca por una dedicación exclusiva a la literatura latinoamericana. O sea, no tenemos libros de autores ni de autoras que no sean latinoamericanos. Y bueno, un poco así pensando en el aire esto, inmediatamente pensamos o decidimos que las editoriales independientes latinoamericanas tenían que tener un lugar privilegiado en nuestro catálogo, porque pensamos que los proyectos más interesantes editoriales de los últimos años, desde los 90 en adelante, en Latinoamérica son los proyectos de las editoriales independientes. Entonces, bueno, un poco uniendo estas suertes de intuiciones o cosas que nos fueron apareciendo en la charla, fue que decidimos un poco como el núcleo del proyecto, la esencia del proyecto. Después, o sea, en la idea todo maravilloso, hermoso, después nos encontramos con los problemas de llevar adelante esta idea, ¿no? Sobre todo lo que supone lograr una distribución de estas editoriales independientes latinoamericanas que justamente no tienen distribución en España. Pero bueno, más adelante hablamos de eso. De ese tema, sí. Fernando, a mí me gustaría que nos presentaras un poco cuál es la premisa detrás de tu proyecto en la actualidad. No histórico, no cuál es la premisa histórica, sino actualmente, ¿qué hay detrás de este proyecto de Notampuán después de 38 años, ¿no? Y de que te has enfrentado, supongo, a todo tipo de situaciones, ¿no? A crisis económicas, a la pandemia,
Y 38 años en este país superás hiperinflaciones, caídas de gobierno. Yo siempre digo que los gobiernos pasan y la librería queda. Una forma de recordatorio de lo que va pasando, ¿no? Pero el proyecto ahora, bueno, el proyecto ya cambió a partir de la pandemia. O sea, la pandemia nos obligó a sacarnos de la cabeza todo lo que estaba frenando y desarrollar una creatividad y aprender a trabajar de otra manera. Lo virtual que podríamos haberlo aprendido en 2 años, lo aprendimos en 2 meses. O sea, la pandemia, más allá de la desgracia de la pandemia en sí mismo, creo que a nosotros, como a mí, en mi caso, como laburantes del libro, nos sirvió para varias cosas. Una nos sirvió para reconectarnos mucho con la gente. El delivery, que durante meses no pudimos abrir y bebíamos del delivery, el delivery se transformó en una historia muy afectiva. O sea, nos entregábamos libros y nos daban budines, o entregábamos libros y nos daban un vino. O sea, se generó una corriente muy afectiva y yo creo que esa pandemia nos enseñó a trabajar de otra manera, que ya es que no podés esperar en una librería a ver quién entra a comprarte un libro, ya con eso no alcanza ni va a alcanzar. Entonces todo el desarrollo del proceso virtual de venta se potenció, ¿no? Las tiendas nubes, el Instagram. En pandemia parecíamos una mesa de dinero literaria porque vendíamos por teléfono, vendíamos de todas las maneras posibles, ¿no? Hemos desarrollado una capacidad de venta bárbara. Y después el proyecto tomó una forma cuando llegaron mis hijas. Mis hijas son mellizas, tienen 24 años, vienen del mundo académico. O sea, el nombre no tan Puan, Mauricio, vos no sé si sabés. Sí. Puan es donde está la Universidad de Filosofía y Letras en Buenos Aires. No tan Puan es una ironía a que la literatura viene de todos lados y no exclusivamente académica. Eso sí un poco nos define quiénes somos nosotros, aunque yo soy más vago, más atorrante, pero mis hijas tienen una formación académica y cuando llegaron a la librería cambiaron la curaduría, hicieron un Instagram que es un suceso, pues lo manejan ellas, no me dejan ni mirarlo, tengo que pedirles permiso. Pero bueno, hemos crecido muchísimo y nos hemos acomodado mucho. Ahora estamos tratando de arreglar toda la parte del bar y todo eso porque que es donde hacemos todos los proyectos culturales, las presentaciones de libros, las lecturas y muchas más movidas. Cuando lo tenés cerrado, que lo tuvimos cerrado toda la pandemia, las cosas se rompen si no se usan. Es como el cuerpo, ¿entendés? O sea, claro, se rompen más cerrado que abierto. Es como... Entonces nos pasó que ahora nos agarró un ataque y empezamos a tratar de volver con muchas ganas. Entonces estamos arreglándola un poco y poniéndola linda. Pero el proyecto nuestro, uno es independiente hasta donde te dejan, ¿no? Habría también que discutir qué es una librería independiente. O sea, claro, yo soy una librería independiente, le doy mucha lugar a los editores independientes, porque a su vez yo tengo una editorial independiente, esto es también un ida y vuelta, pero no dejo de tener, a ver, el italiano de Pérez Reverte, que me la vende una multinacional. O sea, yo no puedo en este país dedicarme a algo exclusivamente. O sea, una cosa es lo que yo muestro. A Pérez Reverte no lo muestro, lo tengo detrás del mostrador, pero lo vendo. ¿Entendés? O sea, no como vidrio en el sentido, estás en un país que no podés dejar de vender nada porque todo es difícil. Sí, y todo que cuesta, se escape ¿no? el cliente, claro. Pero bueno, ahora estamos volviendo, la pasión por la librería sigue estando. Este es un país que tiene tres pasiones: las librerías, el fútbol y los psicólogos. Y yo creo que las librerías es así, en Buenos Aires son mucho más que librerías. O sea, me gustaría que el Estado tome conciencia que en Buenos Aires la librería sería un turismo por excelencia si lo supieran manejar. ¿Viste? Pero bueno, cuesta. Así que después te sigo contando más cosas si querés. Gracias, Fernando. Pues ahora me gustaría que Ana nos platicara un poco sobre el proyecto de La Increíble. Ana, ustedes recibieron este proyecto creado por alguien más que inició con Alejandro Magallanes y con alguien más que después pasó a otras personas y ahora lo llevan ustedes, ¿no? ¿Qué cosas conservaron del pasado y qué cosas agregaron ustedes ahora desde que están ustedes al frente de la librería? Bueno, antes que nada, gracias Mauricio por liderar esta mesa. Gracias a Xochitl y a Vania por la Filo, por organizar este evento y darnos como un huequito en su programa. Y también quiero agradecer a todo el equipo de La Increíble, que ojalá nos estén viendo. Y bueno, La Increíble nace
Sí, en un tiempo pasado, pero después de que la adquiere Gustavo, migramos de Jalapa, que está en la colonia Roma, a La Condesa, y estamos en Circuito Ámsterdam, que es uno de los territorios más lindos de la Ciudad de México. Entonces, eh, llegamos a este nuevo espacio que aparte fue diseñado por María Santibáñez y que pues es completamente distinto, ¿no? Es una librería mucho más chica, pero mucho más curada en ese sentido. Son libreros altos de madera y que contienen justo como nada más líneas editoriales que sí delimitamos desde un principio, que son como pues sí, una línea editorial muy literaria, centrada justo como lo que dice Paula, a literatura latinoamericana, pero además tenemos otra línea editorial que son estas obras latinoamericanas traducidas al inglés, porque pasan muchos extranjeros por Circuito Ámsterdam. También tenemos nuestros esenciales del Fondo de Cultura Económica de ERA. Dentro de esta parte literaria están tanto independientes como un poco más consolidadas, por así decirlo. Como pues, obviamente tenemos Almadía, tenemos Anagrama, pero también tenemos estas editoriales independientes que amamos como Antílope, obviamente Gris Tormenta, Paraíso Perdido, Páginas de Espuma. Hemos estado como retomando relaciones comerciales con todas estas editoriales que nos llenan el corazón y que tienen grandes autores y que escriben de cosas que ahorita nos llaman mucho la atención. Y bueno, ya les iré contando al rato porque tenemos justo un podcast con episodios en los que entrevistamos a estos autores que nos gustan. No sé, pienso justo ahorita en estos autores como Brenda Navarro, Alaide Ventura, Andrea Fuentes, platicamos de Mucha Madre con ella. También platicamos con Gabriela Jauregui, con Fernanda Latani sobre Tsunami 1 y 2. O sea, somos amantes de la literatura, pero también La Increíble está como un poco dividida en el sentido de que es literatura y diseño, porque el dueño pues obviamente ama los gráficos. Eh, una de nuestras empresas hermanas es Chilango, Pictoline. Entonces sí tenemos como los almanaques de Pictoline, tenemos productos de diseño, hemos colaborado con algunos diseñadores y artistas para hacer colecciones de libretas y de cosas que justo a veces hacen mucho más sustentable una librería, ¿no? Porque, pues como ya sabemos, no siempre es sustentable solo vender libros. Entonces, la verdad es que La Increíble ha crecido mucho este año. Abrimos o sea, ya formalmente en el circuito Amsterdam en marzo, ya estamos por cumplir un año, y la verdad es que la respuesta ha sido lindísima y pues hemos podido crecer como en podcasts, en eventos, en nuestro primer book club que va a ser pronto, eh, y, y así fue como se consolidó La Incre. Yo llevo la curaduría editorial y para que no sea nada más sesgado, también tengo un comité editorial en el que me apoya tanto un especialista en letras modernas, como otro especialista en literatura mexicana, alguien que le fascina la poesía, también tenemos alguien de ilustración, como para complementar todos estos libros gráficos y de ilustración que nos interesan o de arte. Entonces, pues, sobre todo eso es La Increíble ahora. Ya no es La Increíble librería, solo es La Increíble, pero estamos muy, muy contentos y sobre todo muy felices de estar aquí, de tener el espacio de platicar este proyecto que tanto nos gusta. Y bueno, claro que abrimos en pandemia, entonces eh, ahorita hemos visto cómo ha ido cambiando con estos semáforos, eh, pero bueno, la verdad es que ha sido padrísimo ser parte de la Ciudad de México y de un barrio como La Condesa. La verdad es que la recepción ha sido increíble. Muy bien. Le quisiera hacer una pregunta a los tres, cualquiera que quiera responder. ¿Cuál fue el público que imaginaron en un principio y cuál ha sido el público de lectores que han estado recibiendo, ¿no? Es decir, ¿cuál es el balance entre lo que planearon y la realidad? ¿Cómo encuentran esta parte de los públicos que asisten a su librería? ¿Sí va la gente del barrio donde se ubican, ¿no? o se ubican en esos barrios estratégicamente para integrar a la comunidad, o eso pensaron en un principio y está funcionando? Esto, lo planeado contra la realidad con respecto a los públicos que reciben en sus espacios. No sé quién quiera responder algo. Bueno, yo tengo muchos años en el barrio y tengo un lugar en el barrio, ya nos conocemos todos. La verdad que
uno toma un posicionamiento en un espacio, en un lugar, y cuando van pasando los años vas perteneciendo de alguna manera. A mí me hace sentir muy bien muchas veces ver distintas generaciones de una familia que son clientes míos, ¿no? He atendido al abuelo, al padre, al hijo. Entonces, eso ya te da un lugar casi familiar que no tiene que ver con un posicionamiento económico, sino un lugar importante. Y la clientela, bueno, tengo la clientela de toda la vida que me sigue a mí, pero mis hijas han incorporado toda una nueva clientela de gente joven, han cambiado la curaduría de un montón de cosas, han incorporado un montón de material que por ahí a mí me costaba más aceptar, y poco a poco hemos tomado mucho más público. Y lo que sí, el mundo virtual, lo que te transformó es que ya no sos solo una librería de tu barrio. ¿Entendés? Al abrirte virtualmente, incorporás a todos los que están cerca de alguna manera. ¿Entendés? Yo estoy a 40 minutos de Capital, pero durante la pandemia hemos entregado muchísimos libros en Capital. Hacíamos unos vivos, esos vivos generaban un movimiento y allí vamos. Y la clientela es constantemente cambiante, así como tiene que ser una librería. Una librería no puede ser algo fijo, ¿no? Tiene que estar en un movimiento constante de eliminar secciones, de agregar secciones, no puedes quedarte. Siempre está apareciendo material nuevo, temas nuevos. Entonces vos vas cambiando, no hay forma de no ir cambiando en una librería, ¿no? Al menos eso es lo que me pasa en San Isidro. Nosotros, en nuestro caso, la verdad es que cuando abrimos pensábamos, de hecho estudiamos mucho los números o sea, cómo eran las comunidades de latinoamericanos en Barcelona, por ejemplo, ¿no? Que Barcelona es, por ejemplo, la ciudad en donde viven más argentinos fuera de Argentina. Entonces pensábamos que ese iba a ser como un público prioritario de la librería, y la verdad es que no. O sea, sí sucede que somos como una especie de mini embajada, sobre todo cuando escritores y escritoras vienen de Latinoamérica, que muchas veces ellos mismos nos escriben avisándonos que tienen un viaje programado, ya sea porque tienen una conferencia, una presentación, o porque están de paso, incluso de paseo a veces, y bueno, y terminamos organizando alguna actividad a propósito del aviso del escritor, ¿no? Pero después lo que nos sucedió es que es un público mucho más mezclado, ¿no? Como en la ciudad de Barcelona, por ejemplo, hay muchas maestrías dedicadas a la literatura, ya sea para la literatura hispanoamericana o escritura creativa, y esos fueron como nuestros primeros aliados. De hecho, generamos convenios de descuentos para los libros de esas maestrías, por ejemplo. Empezamos a hacer las primeras actividades con ellos. Entonces, tuvimos como un público, y en Barcelona sigue siendo un poco así, un público muy lector. O sea, a nosotros nos pasa mucho menos esto que contaba Fernando, de tener atrás del mostrador algo que no... Y no sé, por ejemplo, García Márquez no vendemos tanto, ¿no? Somos como una librería de un público muy lector y muy interesado en conocer las voces contemporáneas o las voces de otras épocas que quizás se están volviendo a editar ahora y habían quedado descatalogados, ¿no? Fundamentalmente eso diría, es como un público muy lector y muy interesado, muy ávido de conocer cosas nuevas, de dejarse de recomendar. Bueno, a partir de eso también, por supuesto, creamos mucho la relación con nuestros clientes y nuestras clientas. Y sí nos pasa que recibimos pedidos a través de nuestra venta online de otros lugares de Europa incluso, porque como que nos constituimos un poco como la referencia de esa librería en la que vas a encontrar cosas que quizás en otra librería europea no encontrás, de literatura latinoamericana. Entonces nos pasa mucho que nos hacen pedidos de otros países de Europa, e incluso algunas librerías también. Algunas librerías que tienen fondo latinoamericano, en París, en Berlín, en Londres, tenemos como ciertas políticas de descuentos, y nos convertimos en mini distribuidores para esas librerías asociadas, ¿no? Pero bueno, eso generalmente es un público muy entrenado en la lectura y muy dispuesto a encontrar cosas nuevas. Y
Bueno, en la INCRE creo que por nuestro lado tenemos sí ese público lector que justo menciona Paula, y también tenemos como este pequeño nicho que les gusta pues los productos de diseño y de ilustración. También como, o sea, hay un gran vínculo entre el diseño y la ilustración y la literatura, entonces yo creo que en esos momentos somos muy felices e intentamos tener pues esos libros o productos en tienda. Y creo que al principio pensábamos, porque habíamos hecho como un estudio de mercado un poco, que las mujeres son las que más eh, recurrían a esta librería, pero bueno, yo creo que hay varios frentes. Eh, También sobre todo creo que hemos generado comunidades distintas, sobre todo por los tipos de eventos que tenemos, porque hemos llegado a hacer como estos poetry bars que ahora se llaman open poetries, en donde invitamos a poetas y además es un micrófono abierto en donde vienen pues poetas no consolidados a leer su poesía. Algunos ya han leído, otros nunca habían leído en su vida. Entonces eso ha generado como un público joven y al mismo tiempo un público pues que ya había generado comunidad antes en La Increíble. Y también creo que vienen muchos en búsqueda de lo que antes era La Increíble, pero les gusta o les impresiona como estos cambios. Ya me dirás tú, Mauricio, que conociste la pasada y que vienes en 2 semanas, qué cambios ves. Y bueno, sobre todo por también las presentaciones del libro, creo que hemos, sí, hemos jalado muchísimo más gente de todos los ámbitos y, y ya, eso. Perfecto. Fernando, dijiste hace rato que hay material reciente que te ha costado aceptar o que en su momento te costó aceptar y ahora lo tienes. ¿Cómo a qué te referías? ¿Qué tipo de material? Eso por un lado. No, lo que Y yo por dije otro es que yo lado, no puedo tomarme el privilegio de vender exclusivamente lo que me gusta. sí, 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 sí. Pero digo, hay Eso es. material que a lo mejor nunca hubieras tenido si, por ejemplo, las mellizas no lo hubieran llevado. No, 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 las mellizas ven Wilbur Smith y tienen náuseas, las tengo que sacar así. O sea, las chicas tienen otro perfil, otra formación. Igual nuestra librería es básicamente literaria y el 80% de lo que está pertenece a librerías independientes. O sea, Ya, Buenos Aires tuvo una explosión de editoriales independientes después de la caída de la Rúa. Hubo una época que se cayó muy abajo y a partir de eso hubo una explosión de editoriales independientes que hoy las estamos viendo en otros países de Latinoamérica. Por ejemplo, a Buenos Aires está llegando ahora todas las editoriales independientes de Chile, que son maravillosas. Realmente han tenido una movida en los últimos 10 años, se han surgido un montón de editoriales que te dan prestigio a la librería, ¿no? Además hay claro. cierto orgullo personal en que tu librería tengas editoriales chilenas, editoriales peruanas, editoriales uruguayas, o sea, me hace sentir parte de algo más. Es como que me encanta que pase eso. Ya va a llegar Gris Tormenta también, ¿eh? Como en unas O- cuantas semanas. Ya. Ojalá, ¿quién te lo va a traer? ¿Big Sur? Big No. Sur, sí. Ah, bueno, está todo bien entonces. Ahora, ustedes, pues, les decíamos anteriormente que son editores además de librería. ¿Cómo influye la Sí, librería en la editorial y viceversa? ¿Cómo es esa bueno, relación entre la editorial y la librería? la librería esta se llamaba Boutique del Libro durante muchísimos años, hasta ahora 6, 7 años que me fui de lo que pertenecía a un grupo y con el mismo espacio que tenía me abrí solo con el nombre de Notampuan. Y justo le puse Notampuan porque yo ya había puesto la editorial un par de años antes y la habíamos puesto Notampuan. Y bueno, yo trabajo básicamente con primeros autores, con primeros libros, es una editorial de búsqueda. Hemos tenido bastantes autores que después vienen las multinacionales y te las muerden y se los llevan, como Camila Fabri o distintos autores que empezaron acá. Y después sabés que pasa eso. Si tenés una editorial independiente, también tenés que saber eso de entrada, que se van, Sí, ¿no? O sea, que uno no los puede sostener una vez que tienen cierto prestigio. A mí me ha costado muchísimo eso. Y la librería se mueve a través de toda, como escucho, como dice Ana o Paula también, las actividades, ¿no? Es lo que le da el formato, la impronta, ¿no? No solo las presentaciones de libros, las lecturas de poesía. Acá tenemos una movida que se llama Poesía a la Parrilla, que hacemos hace varios años, que hay lecturas de poesía mientras crepa la parrilla así. Y tenemos un montón de movidas, inclusive mucha música en vivo. Tenemos un bar muy lindo, entonces Julieta Venegas, que es una gran amiga, viene a tocar acá muchas veces solo va a para estar ahora en 55 noviembre, ¿no? personas. Sí, ella es una gran amiga, ¿no?
Y bueno, es eso, o sea, para mí la librería ya no es una librería, sino que es un espacio. Hace tiempo que tengo un espacio, que no es nada más que una librería, ¿no? Un centro cultural. Sí, privado e independiente. Bien. Y bueno, ahí vamos, sosteniéndome. Creo que es la relación más estable que tuve en mi vida fue la librería. Pero bueno, Oye, Paula, si tú y tu socio de pronto se convirtieran en editorial, ¿qué hallazgos de la librería usarías para darle solidez a esa editorial hipotética? Es algo que pensamos también muy desde el principio de la experiencia de la librería. Es algo que tenemos muchas ganas de hacer. Pero bueno, llevamos muy poco tiempo y en 2 años y medio abrimos no una, sino 2 librerías, porque la segunda fue en Madrid, en plena pandemia, en noviembre del año pasado. Pero es algo que tenemos pendiente para cuando tengamos tiempo para trabajar y quizás cuando algún instituto cultural español saque una linda línea de créditos para editoriales, que sería una buena cosa. Y digo que es algo que se nos apareció desde el principio porque es como un proyecto que se deduce de forma natural de lo que hacemos con la importación de libros de editoriales independientes, porque muchas veces descubrimos esas voces nuevas de libros maravillosos, de autores que publican por primera vez o que vienen publicando pero siempre en el circuito independiente. Y lo que nos ha pasado también, como a Fernando, con la experiencia de la editorial, que de la editorial independiente se van a las multinacionales, a nosotros nos pasa que la librería se constituyó un poco como semillero de las editoriales independientes españolas, ¿no? Claro. Entonces ya varias veces nos pasó que recomendamos con entusiasmo y con énfasis libros de autores latinoamericanos publicados en editoriales independientes latinoamericanas y que al poco tiempo se editan en España. Lo cual para nosotros, por el momento, es una gran alegría y es algo que propiciamos, y la verdad es que nos hace felices que eso sea parte como de las consecuencias de nuestro proyecto, pero bueno, también estaría bueno poder hacerlo nosotros en algún momento. Pero bueno, básicamente eso, sería una selección orientada a publicar en España cosas que se hayan publicado en Latinoamérica y que pensemos bueno, que formen parte como ya de nuestro catálogo de la librería, pero publicados por nosotros. O sea, los editores jóvenes españoles van a bichar a ver qué pueden cazar, digamos, entre comillas. Sí, Pues ver sí, cómo, tenemos. no te quepa tenemos- duda. ver cómo andan los precios. Son gremlins. Así. Pero está muy bien y nos hace Claro, felices. pues al final es promoción y difusión, ¿no? De la Claro, literatura. Claro. sí, Además, Esa ser es otra cosa que semillero te es un quería placer. preguntar. ¿Existe la creencia o, bueno, la percepción de que los escritores latinoamericanos son muy conocidos en España? Y es todo lo contrario, según lo que yo percibo. El mercado español no muestra mayor interés por la literatura latinoamericana. Eso es lo que yo opino, necesitaría saber qué opinas tú. Por lo menos hablo del gran público, porque cuando hablamos del nicho, como la lata peinada, pues seguramente, que además el corazón del proyecto, pues sí, supongo que llegan muchos interesados. Pero creo que hay mucho desconocimiento de la literatura y de los autores y autoras de América Latina, contrario a lo que podríamos imaginar. ¿Tú qué opinas de eso? Exactamente lo mismo que vos. Creo que hay como un fenómeno hay como una especie de representación desmesurada, de sobrerepresentación en la crítica cultural, quizás en la crítica cultural española, respecto de esta especie de nuevo boom que le llaman, una etiqueta horrible que no comparto, pero bueno, que así, porque estoy hablando de la crítica, así es como la nombra la crítica, ¿no? Este nuevo boom de la literatura latinoamericana protagonizada sobre todo por mujeres, además cuyas escrituras no tienen mucho que ver entre sí, no es que son todas Claro. iguales, ¿no? O sea, son escrituras muy diversas, pero bueno, el mercado necesita etiquetar para poder vender de manera más eficiente y bueno, y entran todas las escritoras dentro de esa etiqueta, ¿no? Creo que hay eso, como una especie de sobrerepresentación en la crítica cultural, digamos, hay un montón de libros de escritoras latinoamericanas que se publican en España, incluso en editoriales independientes, que tienen
lo que se reseña en Babelia. Babelia es el suplemento cultural del país, del principal diario de mayor tirada en España, y eso significa como una especie de mega consagración ¿no? en la cultura española, y después cuando ves las cifras de las ventas, para nada, o sea, eso no sucede ni de lejos, ocupan ningún lugar en los puestos ni 10 ni 100 de ventas a nivel del Estado español, ¿no? Como que Hace los poco, suplementos, perdón, los suplementos sí, no, literarios ya no consagran, ¿no? claro, es Ya un no. poco extraño ese fenómeno. Y, a ver, o sea, yo creo que es algo que sucede un poco con las literaturas en general, no es solamente con los mercados literarios en general, no solamente en España. Me parece que hay como una suerte de balcanización de las literaturas, como que estamos acostumbrados a leer de forma intensa, no sé, en Argentina, los argentinos contemporáneos, y quizás es mucho más difícil que sepamos qué se está escribiendo de forma contemporánea en Chile, en Bolivia, en Uruguay, en Colombia, en México. Ahora, como decía Fernando, hace algunos poquitos años, sobre todo creo a partir del proyecto de Big Sur, que es una distribuidora que empezó a distribuir regionalmente en Latinoamérica editoriales independientes, entonces hay un poco más de circulación, pero previo a eso era muy difícil encontrar en Argentina editoriales independientes de otros países de la región. O sea que el problema de distribución no es solamente a España, sino es dentro de la región también. Y en España también los primeros puestos, o todos los puestos de los rankings de mayores ventas, siempre son compartidos por autores o autoras españoles o españolas, y en la otra parte sajones, ¿no? Como mucha traducción de Estados Unidos, de Inglaterra, pero Latinoamérica no. Además, siempre los mismos, no autores jóvenes tampoco, sino siempre Pérez Reverte o María Dueñas Aramburu, o Javier Marías, ¿no? cada Julia tanto Navarro. sucede una cosa extraordinaria como el de Irene Vallejo, que es un libro Sí, Hermoso. bellísimo, ¿no? El infinito en un junco, pero muy extraordinario. muy extraordinario. Extraordinario. Generalmente son los mismos autores, que eso también tiene que ver con las apuestas de las editoriales, que son como apuestas a autores en vez de a libros, ¿no? Porque como una vez que ya tienen la inversión hecha en el marketing de un autor, ya está, o sea, publican todo lo que provenga de ese autor, así sea algo que les quedó perdido en un cajón, ¿no? En vez de apostar a lo que significa la inversión en la construcción de un perfil público de una voz nueva. Y ahora que hemos estado hablando en este ratito sobre las editoriales independientes, quisiera retomar ese tema de las editoriales. Y bueno, las editoriales independientes se llaman así porque su catálogo es, pues eso, ¿no? No depende, nadie les dice qué publicar, sino que ellos deciden qué lanzar al mercado, ¿no? ¿Cuál sería, le hago esta pregunta a los tres, cuál sería el rasgo principal de una librería independiente? ¿Y cómo se relacionan ambas cosas? ¿Cómo editorial y librería, que comparten este mismo adjetivo, el de independiente, cómo se relacionan? No sé si Ana quiera comenzar. Sí, claro. Pues creo que sobre todo se relacionan por el amor a la literatura, ¿no? O sea, es como algo trazado y pensado desde un lugar de pasión absoluta hacia las letras. Lo veo muchísimo, por ejemplo, a mí me encantan estas ediciones de Antílope, ¿no? O sea, cómo están hechas las portadas, cómo está puesto el contenido. O sea, se nota el amor al libro como objeto y al libro como texto o contenido, ¿no? Entonces, yo creo que sería eso. Siento que las librerías independientes y las editoriales se podrían asimilar en ese sentido, y también creo que los que ganan menos de esto, ¿no? Porque yo creo que las distribuidoras, y sí es algo que debemos de mencionar, son las que se llevan el mayor porcentaje bueno, de ganancia. Entonces, creo que se asemejan también en ese sentido, mínimo en la Ciudad de México así es. Y bueno,
quiero pensar un poco más en qué similitudes, pero yo diría que es esa pasión por la literatura. ¿Cuál sería el rasgo elemental de una librería independiente, Fernando? Creo que la independencia, tal cual lo dice, y de quienes discutimos un poco qué es la independencia y la pasión, ¿no? O sea, nosotros dejamos horas y horas por día en la librería y tiene que ver con una historia de amor. Realmente hay que explicárselo desde ese lado. No hay números que te explique por qué querés tener una librería. O sea, es un negocio que en el ranking de negocios debe estar 1300, ¿entendés? O sea, los que somos libreros nunca estamos mirando eso. Lo que tenemos es entrar a la mañana, abrir la puerta de tu librería y sale hasta el olor de una librería, ¿entendés? Yo me levanto todas las mañanas contento y vengo a laburar acá. Está bien, tengo a mis hijas, tengo a mi perro, tengo la cocina, o sea, la tengo armada para pasarla bien y creo que es eso, la independencia también es eso, cómo tratar a un escritor, cómo generar una movida, sacarlos de la solemnidad, darles un espacio más relajado, un buen asado, un buen vino, o sea, tratarlos de ser anfitrión del artista. El escritor es el artista, nunca se dice, pero de alguna manera el escritor es el artista, y uno que hace es agasajarlo, ¿no? Y creo que lo que nosotros hemos hecho a través de tantos años es eso, darle importancia al agasajo, o sea, después de la charla venía el asado, el vino y la amistad y los abrazos de borrachos, esas cosas que se hacen cuando termina un evento, y eso es lo que nos ha marcado. O sea, creo que esa es mi librería, una historia de amor. Y sin este tipo de librerías, Paula, las editoriales pequeñas tendrían pocas posibilidades de subsistir, ¿o estoy exagerando? No sé si lo diría así de forma tan determinante, pero sí estoy convencida de que somos las librerías independientes las que les damos un lugar preponderante de las editoriales independientes, ¿no? Nos une, como decía Fernando, como decía Ana, el amor por el libro como objeto, por el libro como objeto, como posibilidad de vínculo, ¿no? O sea, así por lo menos lo entiendo yo, ¿no? El libro como objeto perfecto aparte, ¿no? Como casi insuperable, como la rueda, no sé, no va a desaparecer jamás, nunca en la vida el libro. Eh, pero bueno, como posibilidad de vínculo, ¿no? O sea, nosotros creemos que la literatura es una actividad colectiva siempre, que bueno, que requiere una parte, ya sea si uno escribe, estar en soledad escribiendo, o si está leyendo, estar en soledad leyendo, pero que la parte más importante de construcción de eso termina siendo en el diálogo con el librero sobre el libro que estás leyendo o sobre lo siguiente que querés leer, con los amigos, con los colegas. En esa dimensión es una construcción colectiva. Y las editoriales independientes creo que tienen un poco este mismo ideario. Estaba pensando esto respecto de las similitudes y demás, y qué es lo que nos destaca como librerías independientes, y se me parecía algo muchísimo menos hermoso y muchísimo menos romántico que lo decía Fernando, que es un poco de la resistencia al motor de las novedades, que es algo que no sé si les pasa a ustedes, pero nosotros tenemos que como oponer una fuerza de ejército armado para que no se te venga encima la avalancha de las novedades, ¿no? En España, ¿cómo? Porque tener la librería que uno quiere es muy complejo. O sea, Claro. tenés que estar luchándola todo el tiempo para que no te tiren encima cajas y cajas y cajas. A eso me refiero, a eso me refiero. En España es algo, cuando nosotros empezamos a decir que no y empezamos a pelearnos, era algo que no comprendían directamente, o sea, no lo entendían, que nosotros les dijéramos, yo no te voy a recibir esto, te voy a cerrar la puerta en la cara si me traes estas cajas, directamente, ¿no? Porque además, o sea, ellos tienen como esa lógica de la novedad y en España los libros en las mesas no duran en promedio más de un mes. O sea, en las mesas
quiero decir, expuestos como novedad, ¿no? Y como novedad, pero tampoco duran ya en las librerías, porque la mayor parte de las librerías tienen la dinámica de que si pasa un mes y no se venden, los devuelven, porque el libro no es un depósito como pensamos en Argentina, sino que el libro siempre uno lo tiene que pagar. Entonces se usa muchas veces como prenda de devolución para poder pedir otros libros, ¿no? Así está estructurado el mercado, ¿no? Es como un mercado que sí o sí necesita la novedad para poder seguir, ¿no? Como tirando para adelante la piedra. Ese tema es muy interesante, pero creo que daría para otra mesa porque Sí, perdón. Sí. Pero me refería a la necesidad de resistir también para construir ese espacio de librería independiente. No, y que además las editoriales hemos caído también en ese juego, en ese nerviosismo de aparecer sí o sí en las mesas de novedades, ¿no? Y bueno, también un poco por lo mismo, porque ya no te quieren los libros anteriores. Y hablo pues sobre todo de las grandes librerías, ¿no? Que hacia allá va mi Igual, siguiente pregunta. No sé si ustedes han ido a comprar un libro recientemente a alguna de las cadenas, a Jenny o a Gandhi o a la Casa del Libro, y si han ido, pues qué sienten, si hay algo que les guste de esa experiencia, y sobre todo quisiera saber qué piensan ustedes, cuál sería el futuro de esas tiendas, de esos espacios. ¿Qué les podemos aprender además ahora? ¿O no les podemos aprender nada? ¿Qué opinan de los grandes superficies de libros? a mí me aburren, o sea, me aburren como cliente, o sea, no me gustan los Es muy megas agresivo, espacios, muy agresivo. ¿sí? Los no lugares, ¿no? Como decía Oye, o sea, no me divierte. No hay olores. Las librerías grandes no tienen olores, o sea, eso es. Me parece que lo que te da una librería en un formato mediano y pequeño no tiene nada que ver, son como dos negocios incomparables. Y además ellos emprenden negocios desde un lugar que yo no estoy parado, ¿entendés? Entonces, la verdad que no me interesa lo que hacen. A ti, Sí, no, y aparte creo que estas librerías dan tanto, y es como cuando llegas a un restaurante y el menú es de 15 páginas, ¿no? Y entonces las librerías independientes creo que lo que ofrecen es un menú mucho más chico, mucho más curado, y así puedes tener como tu librería favorita. Yo no creo que la librería favorita de alguien sea Gandhi, o librerías que hasta te pueden ofrecer un menú de degustación, ¿no? Que tú puedes llegar y ya confías en que lo que hay en esa librería es bueno. va contigo, con lo que lees, con lo que te mueve, con lo que te inspira. Entonces yo creo que las librerías independientes son eso, un menú de degustación. Qué lindo. ¿Y tú, Paula, has ido recientemente a Jenny? No, la verdad que no. ¿Para qué, Mauricio? No. Cuando estoy en Buenos Aires, que es donde soy solamente clienta de librerías, voy a las librerías que me gustan. Y no es nunca Jenny o... No, la verdad que no. Pero sí voy a dar como un punto de esto de respecto a qué podemos aprender. Y que tiene que ver con eso, hacia dónde se van a convertir estas librerías. Yo sí que he ido muchas veces a estas librerías, no es que no he ido nunca, y lo que veo desde hace un tiempo es que se están convirtiendo cada vez más en mercados, hasta en supermercados, ¿no? Como que venden cualquier cosa, y bueno, y por ahí libros, ¿no? O sea, de todo, cualquier cosa, juguetes, ositos de peluche, ¿no? O sea, cualquier cosa. Y no digo que nosotros tenemos que vender ositos peluche, no, pero creo un poco, Ana estaba contando la experiencia de La Increíble, de este nexo con la ilustración, de colaboración con ilustradores y con artistas en libretas y con, bueno, no sé, creo que algo de eso sí es interesante para poder reforzar quizás los números para hacer sostenible un proyecto, ¿no? O sea, nosotros tenemos, por ejemplo, desde una suscripción literaria mensual que se llama el Club del Libro, en donde además de un libro mensual y un club de lectura con el autor, incluimos regalos literarios, ¿no? Siempre algo vinculado, tratamos de que sea
siempre algo artesanal vinculado con el universo del libro, y pensamos bastante en eso. Tenemos, no sé, calcetines literarios, que en Argentina se venden, de hecho los importamos de allá, que son calcetines son maravillosos, se llaman nota al pie, se llaman. No sé, Pizarnik y un verso de Pizarnik, ¿no? Borges y una cosa de Borges, así. A mí me encantaría, y lo pensé y empecé a explorar en un momento, hacer una línea de indumentaria, ponele, ¿no? Como unas remeras, unas cositas que tengan vínculo con lo literario. No sé, me parece que eso puede ser una cosa interesante para reforzar lo que... Y además puede atraer también gente que después a partir de eso, ¿no? O que, claro, no sé, que tiene como el fetiche del libro pasado a otra cosa. No sé, yo soy un poco así, yo me compraría todas las remeras literarias, todos los calcetines literarios, ¿no? Como una cosa así, del fetiche del libro pasado. Sí, yo también, completamente. Yo vendo calcetines, almanaques, cuadernos, todo. Hay un merchandising alrededor de las librerías que no lo voy a dejar de tener. No me parece que una mesa de eso afee la librería, me parece que al contrario. No, y sobre todo si vas por un lado artístico como va Ana, claro, embelleces el proyecto. Claro, totalmente de acuerdo. Nos quedan 3 minutos, desafortunadamente se nos está acabando el tiempo. A mí me gustaría que hubiera una parte 2 de esta charla porque me quedé con algunas inquietudes, pero bueno, para terminar me gustaría que cada uno de ustedes nos diera 2 consejos para ser un buen librero. A los libreros jóvenes que nos están viendo, escuchando o lo que sea. Denme 2 consejos. ¿Qué le dirían a estos libreros jóvenes? A los libreros que siempre le vendan a la gente el libro que la gente va a buscar y no el que el librero quiere que esa persona lea. Hay muchos libreros que tratan de imponer su principio y vos tenés que escuchar al otro. Ese es el único consejo que yo diría, escuchar al otro. No le des Gombrowicz a alguien que quiere leer Pérez Reverte. Ese es el punto. Y a veces hay libreros subidos a montañas que hacen eso y no está bueno. Muy buen consejo, Fernando. Sí, yo iba un poco... Pues yo creo que un consejo que... perdón. No, Ana, tranqui. Dale, Ana. No, adelante. Es que aparte creo que tengo un delay porque se me medio está cortando, pero bueno, lo que yo aconsejaría a los libreros sobre todo es leer, porque a veces como la operación de una librería puede ser sumamente caótica y de horarios amplios y de muchas cosas operativas que no tienen que ver con la lectura, ¿no? Y a veces a los mismos libreros se les olvida leer. Entonces creo que es importante leer, sobre todo en las librerías independientes, que no es tan amplio el catálogo y es más delimitado, justo sí leer como estas recomendaciones de las curadoras, bueno, de los curadores editoriales, lo que recomiendan las mellizas, pues, y eso, porque creo que no, es muy fácil recomendar un libro a partir de una síntesis o una reseña, pero definitivamente no es lo mismo recomendar un libro leído. Entonces yo diría que ese es mi consejo para un librero. No, claro que sí. Yo iba un poco por el mismo lado que Fernando, ¿no? Pero desde el punto de vista de la comunicación con cada lector, cada lectora que entra a la librería. Nosotros hacemos mucho hincapié en recibir a la gente en el espacio, en contarles nuestro proyecto, porque muchas veces es gente que entra por primera vez y para nosotros es importante que sepan cuál es la perspectiva de la librería, por qué hacemos lo que hacemos, etc. Entonces eso siempre, o sea, necesitamos nosotros siempre libreros y libreras que les guste charlar con la gente, ¿no? Porque a veces bueno, está un poco como el cliché del lector encerrado y que no le gusta, ¿no? Hablar con el otro, eso es indispensable para una librería, porque creo que se construye un vínculo emocional a través del libro, y eso es muy importante. Y después que hagan pesas, porque una gran parte de la librería es levantar cajas. Es levantar cajas. ¿No? Somos expertos en devoluciones. Devoluciones, levantar cajas, mover cajas.
Sí. Hace falta fuerza física también para ser librero o librera, que es una parte que la gente generalmente no imagina. Y no ser alérgico al polvo, definitivamente. Fundamental. Pues a mí me encantó charlar con ustedes, fue un placer conocerlos y disfruté mucho estar con ustedes en esta conversación. Gracias a Paula Vázquez de la librería Lata Peinada, a Fernando Pérez de Notampuán Librería en Buenos Aires y a Ana Buerón de La Increíble en la Ciudad de México. Les agradezco mucho su tiempo, la generosidad de compartir con nosotros sus conocimientos y muchas gracias a la Feria Internacional del Libro de Oaxaca por darnos este espacio de comunicación entre nosotros. Un No, abrazo gracias a todos vos. y gracias. 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 Gracias, Un Mauricio. placer conocer a las Gracias. chicas. Adiós. Igualmente. Un placer. Bye.